Mientras la suave melodía de mi voz comienza a mecerte, te invito a liberar tu mente. Cada sonido, cada pausa, te guiará gentilmente hacia un estado de calma y de profunda tranquilidad, para que el sueño te envuelva con su manto. Así que, con cada exhalación, permite que tu cuerpo se extienda suavemente, desdibujando cualquier tensión. Cierra tus ojos con la delicadeza de una flor que se pliega al anochecer. Por este instante, suelta toda expectativa. Ríndete a la dulce sensación de dejarte llevar por la corriente de la noche. Ahora, en el lienzo de tu imaginación, se dibuja un sendero bajo un cielo estrellado. Te encuentras en un bosque antiguo y precioso, donde la luz de la luna, como un velo plateado, acaricia el camino por el que tus pasos deciden avanzar. A lo lejos, la mirada se posa sobre un lago inmenso y sereno, cuyas aguas reflejan la quietud de las estrellas. Grandes montañas, guardianas silenciosas, abrazan este bello paisaje, y en cada árbol que encuentras, pequeñas marcas parecen susurrarte la dirección, guiándote hacia ese espejo de agua. A medida que te acercas al lago, percibes el tenue brillo de un pequeño fuego danzando junto a la orilla. No hay duda en tu corazón. Tus pasos te llevan naturalmente hacia su cálido resplandor. Y al fijar tu mirada en la danza de las llamas, descubres junto a ellas la silueta de un hombre misterioso. Apenas puedes distinguir los rasgos de su rostro, pero una profunda intuición te dice que has llegado al lugar correcto, que este encuentro es justo como debía ser. Él te recibe con un gesto sereno, una bienvenida silenciosa que te invita a sentarte a su lado, en la suave tierra. La presencia de este hombre irradia una paz profunda, una calma que se extiende por el aire como una suave brisa. Te sientes envuelto en una seguridad ancestral, como si hubieras regresado a un hogar olvidado. El deslumbrante paisaje que se extiende ante tus ojos, con el lago brillante y las montañas siluetas, hace que este lugar sea perfecto, un refugio donde el tiempo parece detenerse. El hombre, con una voz honda y pausada, te confía que es un viejo sabio, llegado de las montañas más profundas y antiguas, y que te estaba esperando, como si tu llegada fuera parte de un designio silencioso. Hoy desea compartir contigo un trozo de su sabiduría milenaria, y te pide que escuches con el alma 3 historias, que seguro nutrirán y harán florecer tu espíritu. Así que, con una confianza plena, te acomodas un poco más cerca de la hoguera, sintiendo el abrazo del calor y el aroma de la leña quemada. Cierras tus ojos, permitiendo que la oscuridad de tus párpados profundice la escucha, mientras la voz del sabio comienza a tejer la primera de sus narraciones, suave como un hilo de seda. La corriente de mi voz te lleva ahora a la historia de un joven que, abrumado por una profunda sensación de desánimo, buscó la guía de un viejo sabio. Maestro, susurró con una voz apenas perceptible, me siento tan insignificante, tan desprovisto de fuerza para cualquier tarea. Las voces a mi alrededor me han dicho que carezco de utilidad, que todo lo que intento lo hago mal. Me han llamado torpe y desprovisto de entendimiento. ¿Cómo podría yo mejorar, oh sabio? ¿Qué camino debo tomar para que mi propio valor sea reconocido,
para que mi espíritu encuentre la estima que anhela. El maestro, sin levantar la mirada, dejó escapar un suspiro suave. «Cuánto lo siento, muchacho», dijo con una voz llena de compasión. En este instante, mis propias preocupaciones me envuelven y debo desenredar algunos hilos de mi destino antes de poder ofrecerte una guía. Quizás un poco más tarde pueda hacerlo. Sin embargo, si tu espíritu generoso desea auxiliarme en esta encrucijada, quizás podríamos resolver este asunto con mayor prontitud. Y entonces, tal vez, mi camino se despeje para ayudarte. Encantado, maestro, titubeó el joven, aunque en su interior una tenue sombra se deslizó. La sensación familiar de que sus propias necesidades se postergaban una vez más. Con una gentil inclinación de cabeza, el maestro se desprendió de un pequeño anillo que adornaba su dedo meñique y se lo entregó al joven, con una instrucción tranquila. Toma este caballo que espera afuera y cabalga hasta el corazón del mercado. Necesito que vendas esta joya, pues una gran deuda me apremia. Es esencial que obtengas por él la mayor suma de dinero posible, pero por favor, no aceptes menos de una moneda de oro. Parte y regresa con esa moneda, con la celeridad que tu corazón te dicte. Con el anillo en la mano, el joven emprendió su camino. Apenas llegó al bullicioso mercado, comenzó a mostrar la joya a los mercaderes. Algunos lo observaban con una curiosidad pasajera, hasta que el joven pronunciaba el precio deseado. Al mencionar la exigencia de una moneda de oro, algunos comerciantes dejaban escapar risas contenidas, otros simplemente desviaban la mirada con desinterés. Solo un anciano mercader, con una bondad que se sentía como un bálsamo, se tomó el tiempo de explicarle con suavidad que una moneda de oro era un valor demasiado elevado para un anillo de esas características. Movido por un deseo sincero de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata, un gesto amable en medio de tanto desinterés. Pero el joven, con las instrucciones firmes del maestro resonando en su mente, no pudo aceptar nada menos que una moneda de oro. Así, con un suspiro, tuvo que declinar la oferta. Continuó ofreciendo la joya a cada persona que se cruzaba en el vasto mercado, pero la misma respuesta de incomprensión y rechazo se repetía una y otra vez. Finalmente, con el corazón un tanto ensombrecido por su aparente fracaso, montó de nuevo en su caballo y emprendió el camino de regreso. ¿Cuánto hubiera deseado aquel joven poseer él mismo esa moneda de oro? La habría entregado con gusto al maestro, liberándolo de su preocupación, y así recibir el consejo y la ayuda que tanto anhelaba. «Maestro», dijo el joven con un dejo de tristeza al reencontrarse con el sabio, «lo lamento profundamente. No ha sido posible conseguir lo que me pediste. Quizás, con insistencia, hubiera podido obtener 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda inducir a error a nadie respecto al verdadero valor de este anillo. ¡Qué importante es esto que acabas de decir, joven amigo!», respondió el maestro con una suave sonrisa. «Es esencial que primero conozcamos el verdadero valor del anillo. Así que, con gentileza, vuelve a montar en mi caballo y dirígete al joyero más experto de la ciudad. ¿Quién mejor que él podría desvelar el auténtico valor de esta pieza? Dile que deseas vender el anillo y pregúntale cuánto te ofrecería por él. Pero, por favor, no importa la suma que te proponga, bajo ninguna circunstancia se lo vendas.
Simplemente regresa aquí con mi anillo, y con el conocimiento de su valor, tu espíritu se sentirá más ligero. El joven, con una nueva chispa de esperanza en su mirada, volvió a cabalgar. Al llegar, el joyero examinó el anillo con una meticulosidad reverente. Lo acercó a la suave luz de una pequeña lámpara. Lo observó a través de una lupa con una concentración profunda. Lo pesó con una delicadeza extrema y, tras un momento de reflexión silenciosa, alzó la vista y dijo al joven: «Joven, dile a tu maestro que si realmente desea vender esta pieza, no podría ofrecerle menos de 58 monedas de oro por este tesoro». «¡58 monedas!», exclamó el joven, su voz teñida de asombro. «Sí», afirmó el joyero con una suave sonrisa. «Yo sé que con un poco más de tiempo y una paciente búsqueda, podríamos alcanzar por él cerca de 70 monedas de oro. Pero si la venta es urgente, esta es la cifra que puedo ofrecer en este momento». Con el corazón rebosante de una emoción dulce y ligera, el joven corrió de regreso a la casa del maestro, impaciente por contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el sabio, con un gesto calmado, después de escuchar con atención cada palabra del relato. «Tú eres como este anillo, joven amigo, una joya única, de un valor incalculable y profundo. Y como tal, solo un verdadero experto puede apreciar tu brillo, solo alguien con la sabiduría para reconocer tu esencia. Así que te invito a reflexionar con serenidad. ¿Qué haces vagando por la vida, anhelando que cualquiera descubra el verdadero valor de tu ser, el inmenso tesoro que reside en tu interior?» Y diciendo esto, con un movimiento pausado, el maestro volvió a deslizar el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda, un gesto que sellaba la profunda enseñanza de aquel instante. Y ahora, dejemos que la corriente nos lleve suavemente hacia otra historia, hacia el sendero de un buscador. Estas son las narraciones de un hombre al que podríamos describir como un buscador de caminos. Alguien que se aventura en la búsqueda, no necesariamente para encontrar, ni tampoco con la certeza de lo que anhela. Simplemente su vida es un viaje, una constante exploración de lo desconocido. Un día, este buscador sintió en lo más profundo de su ser la ineludible llamada de la ciudad de Camir. Había aprendido a escuchar con reverencia estas sutiles sensaciones que emergían de un lugar misterioso dentro de sí mismo. Así que, con una calma serena, dejó atrás todo lo conocido y partió en esa dirección. Después de 2 días de marcha pausada por caminos que se extendían bajo el sol, la silueta de Camir apareció a lo lejos, como un dulce espejismo. Pero un poco antes de llegar a la entrada del pueblo, algo capturó su mirada con una fuerza suave. Era una colina, a la derecha del sendero, completamente envuelta en un verde maravilloso, vibrante y profundo. Había árboles majestuosos, el canto de pájaros que llenaba el aire, y flores encantadoras, con sus pétalos de 1000 colores. La colina estaba rodeada por una delicada valla de madera tallada con esmero, y una puerta de bronce que parecía invitarlo a adentrarse en su misterio. De pronto, sintió cómo el recuerdo de la ciudad se desvanecía suavemente en su mente, y sucumbió a la dulce tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal de bronce, sintiendo la brisa acariciar su rostro,
y comenzó a caminar despacio entre piedras blancas, distribuidas con una armonía etérea entre los árboles. Permitió que sus ojos se posaran en cada detalle de aquel paraíso multicolor, absorbiendo la belleza con una profunda gratitud. Sus ojos, los de un buscador, tal vez por eso, descubrieron una inscripción en una de las piedras más antiguas. La inscripción decía con suavidad: Abdultareja vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Una ligera conmoción se apoderó de él al darse cuenta de que aquella piedra era, en realidad, una lápida. Una punzada de ternura se posó en su corazón al pensar en un niño de tan corta edad descansando en aquel lugar. Y mientras su mirada se extendía por el entorno, descubrió otra inscripción. Mir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador sintió una profunda emoción, una suave melancolía envolviendo su espíritu. Aquel hermoso lugar, en su verde esplendor, era en realidad un cementerio, y cada piedra una tumba silente. Una a una, comenzó a leer las lápidas, cada una portando un nombre y el tiempo exacto de vida de la persona que allí reposaba. Pero lo que lo sumió en una profunda quietud, casi una maravilla dolorosa, fue comprobar que el ser que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Envuelto en una profunda tristeza, una suave niebla de pena, se sentó sobre la hierba húmeda y permitió que las lágrimas brotaran suavemente, como rocío. En ese momento, el cuidador del cementerio, con pasos lentos y pausados, pasó cerca y, sin dudarlo, se acercó a él. Lo observó llorar en silencio por un tiempo, permitiendo que la emoción fluyera sin interrupción. Luego, con una voz serena y compasiva, le preguntó si su pena era por algún familiar. No, dijo el buscador, su voz apenas un susurro. ¿Qué misterio envuelve a este pueblo? ¿Qué extraña realidad habita aquí? ¿Por qué hay tantos niños descansando en este lugar? ¿Qué extraña costumbre, qué profunda creencia ha llevado a construir un cementerio donde las vidas parecen tan brevemente vividas? El anciano sonrió con una dulzura infinita y dijo: «Puedes estar en completa calma. No existe tal misterio, ni una maldición. Lo que sucede es que aquí conservamos una costumbre antigua, una tradición que te contaré con gusto». Cuando un joven alcanza la edad de 15 años, sus padres le obsequian una pequeña libreta, muy similar a esta que sostengo ahora en mis manos. Es una tradición sagrada entre nosotros, que, a partir de ese instante, cada vez que uno experimenta un momento de gozo intenso, un destello de alegría profunda, abre su libreta con reverencia. En ella, anota con cuidado aquello que fue disfrutado, y a la derecha, con la misma dedicación, consigna cuánto tiempo duró ese instante de pura dicha. Si conoció a su amor y la pasión floreció, ¿cuánto tiempo duró esa inmensa dicha, el placer de descubrirla? ¿Una semana? ¿2? ¿Quizás 3 y media? Y después la emoción del primer beso, ese placer maravilloso que se graba en el alma. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto? ¿Quizás días? ¿Una semana? Y el momento sagrado del embarazo, el milagro del nacimiento de un hijo. ¿Cuánto tiempo iluminó el alma? Y la boda de unos amigos queridos, y aquel viaje tan largamente soñado. El encuentro con un hermano que regresa de tierras lejanas. ¿Cuánto tiempo duró el disfrute profundo de cada una de esas situaciones? ¿Horas,
¿Días, semanas enteras? Así vamos anotando en nuestra libreta cada momento que saboreamos, cada instante de plenitud. Y cuando alguien se despide de este mundo, nuestra costumbre es abrir su libreta con solemnidad y sumar todo el tiempo disfrutado, para escribirlo con cariño en su lápida. Porque para nosotros, querido amigo, ese es el único y verdadero tiempo vivido, la esencia de la existencia. Y ahora, dejemos que la brisa nocturna nos envuelva, mientras una nueva historia se despliega. Una antigua fábula que nos habla de poder y de un corazón en busca de sabiduría. Había una vez un rey que, en su interior, anhelaba sobre todas las cosas ser el más poderoso del reino, y que todos lo admiraran por su fuerza inigualable. Él no poseía un espejo mágico, pero sí contaba con una multitud de cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes podía preguntar si su poder era el más grande de todas las tierras. Inevitablemente, todos le ofrecían la misma respuesta. Alteza, vuestro poder es inmenso, incomparable. Pero sabéis que el mago posee una habilidad que nadie más en el reino comparte. Él conoce los senderos del futuro. El rey, en lo más profundo de su ser, sentía una punzada de celos hacia aquel mago. No solo porque el mago gozaba de la fama de ser un hombre de bondad y de una ingeniosidad brillante, sino porque el pueblo entero lo amaba con devoción, lo admiraba con respeto y se regocijaba con su presencia. Pero esto no era lo que el pueblo sentía por el rey, quizás porque él sentía una necesidad constante de demostrar quién ostentaba el mando. No era un gobernante justo ni equilibrado, y mucho menos un alma generosa. Un día, cansado de que la gente le recordara continuamente el poder y el cariño que rodeaban a aquel mago, y motivado por la suave bruma de los celos y los silenciosos temores que la envidia suele sembrar, el rey comenzó a tejer un plan en su mente. Organizaría una gran fiesta, a la cual invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos con un gesto solemne, y llamaría al mago al centro del salón. Allí, delante de todos los cortesanos y los demás invitados, le preguntaría si era cierto que poseía el don de leer los hilos del futuro. El rey, con una certeza interna, sabía que el mago tendría solo dos caminos: o bien negar su don, desvaneciendo así la admiración de todos, o bien confirmarlo, afianzando la fuente de su fama. El rey estaba convencido de que el mago elegiría la segunda opción, reafirmando sus habilidades. Entonces, con una voz calmada pero firme, le pediría que revelara la fecha exacta en la que el mago del reino encontraría su final. Este daría una respuesta, un día cualquiera, el que fuera, no importaba. En ese preciso instante, el rey planeaba desenvainar su espada, no con furia, sino con una fría determinación, y así cumplir su propósito. Con este acto lograría dos cosas con un solo gesto silencioso. La primera, deshacerse para siempre de su adversario, de esa sombra que ensombrecía su propio brillo. Y la segunda, demostrar a todos que el mago no había sido capaz de anticipar su propio futuro, que se habría equivocado en su predicción. En una sola noche, el mago se desvanecería, y con él el misterio y el mito de sus extraordinarios poderes. Los preparativos comenzaron con una celeridad discreta, y muy pronto el día del festejo se asomó con su suave luz.
Tras una gran cena, donde los manjares y las melodías flotaban en el aire, el rey invitó al mago a pasar al centro del salón. Con una voz pausada le preguntó: ¿Es cierto, sabio mago, que puedes leer los intrincados senderos del futuro? Un poco, contestó el mago, con una sonrisa serena que no revelaba más. ¿Y puedes entonces desentrañar los hilos de tu propio destino, de tu propio futuro?, inquirió el rey. Un poco, volvió a responder el mago, con la misma calma en su voz. Entonces, deseo que me ofrezcas una respuesta, dijo el rey, con una voz que buscaba firmeza. ¿Qué día abandonarás este mundo? ¿Cuál es la fecha de tu partida final? El mago, con una sonrisa que apenas se dibujaba en sus labios, fijó su mirada en los ojos del rey y guardó silencio. ¿Qué ocurre, mago?, dijo el rey, con un tono suavemente apremiante. ¿Acaso no lo sabes? ¿No es cierto entonces que puedes ver el futuro que se despliega ante nosotros? No es, Su Alteza, dijo el mago, con una voz que era casi un susurro. Pero lo que sé, no me siento inclinado a revelártelo en este momento. ¿Cómo que no te animas?, dijo el rey, su voz elevándose apenas un matiz. Yo soy tu soberano, y te ordeno que me lo reveles. ¿No te das cuenta de lo importante que es para el rey conocer el momento en que sus figuras más eminentes partirán? Así que, por favor, respóndeme con claridad. ¿Cuándo dejará este mundo el mago del rey? Después de un silencio que se extendió, denso y sutil como la bruma matutina, el mago alzó su mirada y, con una voz suave pero firme, dijo: «No puedo precisarte la fecha exacta, Alteza. Solo sé que el mago de vuestro reino morirá exactamente un día antes de la partida del rey». Durante unos instantes que se sintieron eternos, el tiempo pareció detenerse, congelado en el aire. Un suave murmullo, como el susurro de las hojas al viento, recorrió entre los invitados. El rey siempre había afirmado no creer en magos ni en adivinaciones, pero la verdad, en ese momento, era que no se atrevió a levantar su espada. Lentamente, el soberano bajó sus brazos, sus hombros liberándose de la tensión, y se sumió en un silencio profundo. Los pensamientos, como suaves olas, se agolpaban en su mente, y en ese instante, una tenue luz le reveló que se había equivocado. Su orgullo había sido el consejero más erróneo. «Te has puesto pálido, Alteza. ¿Qué os sucede?», preguntó un invitado con voz suave, notando un ligero cambio en el semblante del monarca. «Me siento un tanto indispuesto», respondió el rey, su voz un susurro. «Desearía retirarme a mis aposentos. Os agradezco sinceramente que hayáis venido». Y con un gesto confuso, una expresión que no revelaba del todo sus pensamientos, giró en silencio, encaminándose hacia sus habitaciones. El mago, con una astucia serena, había pronunciado la única respuesta capaz de disipar la sombra de su partida. ¿Habría sido capaz de leer los pensamientos más profundos del rey? La predicción no podía ser cierta, ¿verdad? Pero, ¿y si lo fuera? ¿Y si aquel hilo del destino se entrelazaba de esa manera? Una inquietud se posó en el corazón del rey. Le cruzó la mente que sería un infortunio si algo le ocurriera al mago de camino a su hogar. El rey, con pasos resueltos, volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Mago, vuestra fama de sabiduría resuena en todo el reino.
Os ruego que paséis esta noche en palacio, pues desearía consultaros por la mañana sobre algunas decisiones que atañen al reino. Será un gran honor, Alteza, dijo el mago con una reverencia suave, aceptando la invitación. Dale al like y suscríbete si te ha ayudado este contenido. La llamada de Morfeo te espera para contarte más historias para dormir. Nos vemos en el próximo sueño.